Pues bueno, en el video anterior ya obtuve un modelo de flujo de calor total para el problema de conducción en el aislante y convección hacia el ambiente. Pero ahora bien, ¿qué es el radio crítico? Pues bueno, todos los aislantes son de un material que finalmente tiene una cierta conductividad térmica. No hay ningún material que no conduzca el calor. Todos en mayor o menor medida conducen el calor, incluso los aislantes. Pues bueno, el radio crítico de un aislante es el radio en el cual realmente el flujo de calor va a disminuir como función del radio. La condición para que podamos determinar el radio crítico de un aislante es que la derivada del flujo de calor con respecto al radio sea igual a cero. Y esto lo podemos explicar en el siguiente diagrama. Si nosotros estamos graficando el flujo de calor con respecto al radio en el interior de un aislante, veremos inicialmente que el flujo de calor comienza a aumentar. En ese caso, el aislante realmente está funcionando más que como un aislante, como un conductor, porque el flujo de calor aumenta en función del radio. Sin embargo, cuando llegamos al radio crítico vamos a tener un máximo local. Recuerden en máximos y mínimos del cálculo diferencial básico de prepa, que se podía establecer un máximo local y ahí era que la derivada valía cero en ese máximo local. Pues bueno, una vez pasando el radio crítico del aislante veremos que el flujo de calor comienza a disminuir y en ese momento el aislante verdaderamente se comporta como un aislante. Y bueno, si recordamos el modelo de flujo global que encontré, teníamos la resistencia conductiva y la resistencia convectiva. Y entonces tendríamos que aplicar nuestra condición de radio crítico para determinar cuál es el radio crítico del aislante. Ahora bien, recuerden que el radio exterior del aislante es el radio 2, es el que nos va a dar el espesor del aislante. Y para poder determinar el radio crítico, pues tendríamos que nosotros ponerlo como una variable, porque a priori no conocemos cuál es el espesor que debemos de usar. Por lo tanto, es lo que queremos determinar. Y para nuestro problema de determinación de radio crítico es una variable. Entonces, poniéndolo como variable sería R2 minúscula. Y aquí donde va R2 también que era constante aquí, lo estoy pasando a forma de variable en minúscula. Entonces, para hallar el radio crítico del aislante, voy a aplicar mi condición de radio crítico, que me dice que la derivada del flux con respecto al radio debe ser igual a cero. Y por lo tanto, entonces voy a derivar mi expresión del flujo de calor total, pero con respecto al radio 2, que es mi variable. Entonces, 2πL lo saco como factor común, y todo este término, donde aparece R2, tengo constante entre variable. Y esta variable pues la puedo poner como a la menos 1. Todo este denominador elevado a lo menos 1. Y como estoy aplicando la condición de radio crítico, la derivada de todo esto que es el flujo de calor es igual a 0. Si derivo, entonces tendría menos 1 que multiplica 2πL por el corchete elevado ahora a la menos 2. Estoy derivando. Y después me quedaría la derivada del corchete, y aplicando propiedades de los logaritmos, aquí tendría logaritmo natural de R2 menos logaritmo natural de R1 entre conductividad térmica más 1 entre R2HG. Tengo que derivar el corchete todavía. Continúo, esto pasa igual, y entonces la derivada de esto, la derivada del logaritmo natural de R2 es 1 entre R2, por lo tanto me queda 1 entre R2 por KTB. La derivada del logaritmo natural de R1 entre KTB es una constante, por lo tanto es 0 y no aparece. Y luego tendríamos 1 entre HG, que es constante, por la derivada de R2 a la menos 1, que es menos R2 a la menos 2. Y entonces, como todo está igualado a 0, pues puedo pasar todo este término dividiendo a 0, con lo que mi expresión con la que me quedo solo sería esta. Y puedo decir entonces que 1 entre R2 por conductividad térmica del aislante menos 1 entre HG sobre el radio 2 elevado al cuadrado es igual a 0. Y por lo tanto, pues si lo paso acá con más, me queda de esta forma. Y luego despejando R2,
me quedaría, lo paso multiplicando acá, y la KTB la paso multiplicando para acá, me quedaría R2 al cuadrado entre R2 es igual a la conductividad térmica del aislante entre HG, y pues simplificando me quedaría que el radio 2 es ahora sí mi radio crítico, y la expresión para calcular el radio crítico sería la conductividad térmica del aislante entre el coeficiente de transporte convectivo. Es bastante álgebra, mucho desarrollo matemático para llegar a una expresión tan sencilla, pero bueno, esta es la expresión del radio crítico de un aislante en coordenadas cilíndricas. Esta expresión la pueden verificar también en el libro de Jankoplis, ahí la tienen, no la desarrolla a detalle, pero bueno, llega a la fórmula final. Y ahora la tarea de ustedes para esta clase 8 va a ser obtener la expresión del radio crítico en coordenadas esféricas para el mismo problema. Una esfera con cierto radio que tiene un aislante alrededor, y van a encontrar la expresión del radio crítico del aislante alrededor de esa esfera, y también deben de considerar lógicamente el intercambio de calor al ambiente. Pues bueno, ya obtuvimos la expresión del radio crítico, y a continuación vamos a resolver un problema ya aplicado usando la expresión del radio crítico de un aislante. Sigamos echándole muchas ganas y continuamos adelante.